Este es un podcast de Fepso Producciones. Tres, dos, grabando. ¿Qué tranza, chamacones? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Hagamos un Podcast. Hoy, el primero de los que estamos como dándole este cambiecillo también a Hagamos un Podcast a no solo gente del medio artístico o de la farándula o de la artisteada costarricense y mexicana, sino también otro tipo de arte. No solo el audiovisual, el teatro y demás, sino el arte gastronómico. Porque aparte, este invitado que tenemos hoy, en el nicho de la gastronomía costarricense, es todo un artista. Está dentro de los top en diferentes aplicaciones, en revistas del mundo gastronómico. El famoso Billy o Sergio, ¿no? También tu nombre, del taller de Billy, chef. Pues bienvenido, güey. Bienvenido, muchas gracias por venir. Y ojalá en este podcast podamos conocer un poquito más del que hay detrás de todo un concepto del taller de Billy. Pues no sé si por llamarlo así, una dark kitchen, un concepto ahí como fusión también, comida costarricense gourmet que cuesta, ¿no? O sea, uno como mexicano con tanto tiempo de vivir en Costa Rica, cuesta que el tico identifique que hay gastronomía gourmet tica. Bienvenido. Sergio, Billy, Sergio, ¿cómo te decimos? Ok, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por recibirme acá. De verdad, lo aprecio montones. Y bueno, sí, mi apodo es Billy y no necesariamente es mi primer apodo. Realmente las personas más allegadas me conocen como Checho, pero cuando fue pasando el tiempo se me hizo el apodo de Billy, ¿verdad? Entonces es por eso que se llama el taller de Billy Sazón. Básicamente, cuando empezamos, la idea era hacer talleres gastronómicos y por eso fue que le pusimos el taller de Billy Sazón. Y ya después, aunque el negocio tuvo un giro comercial completamente diferente, básicamente ya fue muy difícil cambiar el nombre, ¿verdad? Por cuestiones de SEO y todo esto en Google y todas estas cosas. Entonces, tomamos la decisión de que no lo íbamos a quitar. Las personas que trabajan o que han hecho todo lo que hoy en día es posible, personas que trabajan en mercadeo digital y todo eso, el equipo que está detrás de esta parte, muchas veces nos dijeron, la marca ya debería cambiar como ese nombre, es sumamente largo, claro, ¿verdad? Y tal vez no es tan llamativo, pero al fin y al cabo, esa es la esencia nuestra. Y igual ya está colocado. Exacto, y nosotros decidimos que se quedara así. Okay. Entonces, porque al fin la gente no va a comer por un nombre, la gente va a comer porque hay cocina. Sí, totalmente. Pero bueno, a ver, como he comenzado todos estos episodios, comencemos por el inicio. Está ubicado esto en Pavas, Romoser Pavas, es como la ubicación del taller, que es muy también como un concepto casero. Sí. Eres de ahí, naces siendo, con esa, naces en Costa Rica, naces en esta zona y desde muy pequeño tienes esta idea de ser chef, de dedicarte al mundo gastronómico, ¿o en qué momento te cambia ese chip? Sí, bueno, creo que como la mayoría de las personas, esa no fue mi primera inclinación, ¿verdad? Cuando uno está niño uno quiere ser bombero, policía, claro. Todas esas cosas que van cambiando cuando ya vas madurando. Y no, o sea, siempre tuve, porque siempre me preguntan eso, ¿verdad? Realmente, que si desde pequeño cocino y todo eso, o mi abuelita, nada de eso es real. O sea, sí cocino desde pequeño. Creo que se nace con cierto, no sé, gen, ¿verdad? Sí, el don que tienes, sí. Y el sazón, por Exacto. Decirlo así, o la habilidad, sí es heredada. Sí, en la genética creo que siempre, ¿verdad? Por eso hay personas que son excelentes en diferentes campos. Y yo cocinaba cosas en mi casa pequeñito, solo. A veces en la noche me daba hambre, me hacía una pasta, etcétera, ¿verdad? Y me llamaba la atención, me daba curiosidad, pero no era como que yo decía, mira, voy a ser el cocinero. Sí, voy a buscar esto o para lo de mi abuela, que ahí estaba mi abuela, eso no. Pero creo que
tuve una infancia, pues, un poco complicada en el sentido, no a nada malo, sino que fui muy inquieto, era hiperactivo, sufro de déficit atencional y en las escuelas y colegios se me complicó mucho, Ok. ¿verdad? Todo el tiempo tenía problemas con los profesores y mis compañeros y esa parte fue complicada porque las personas que sufrimos déficit atencional estamos en la clase, pero mentalmente no estamos ahí. Sí, un par de minutos en lo que está tu Exacto. atención y ya después te fuiste. Y te vas y estás en otras cosas, pensando, fantaseando, todas estas cosas. Creo que por ende también tengo mucha imaginación, Sí, eres muy ¿verdad? creativo, Puedo ¿no? construir en mi mente y lo puedo ver, ¿verdad? Que eso es parte de, ¿verdad? No todo el mundo puede hacer eso, pero ya después me puse como medio rebelde, ¿verdad? Y mi Sí, papá la ya, adolescencia, toda sí, esta... sí, ajá. ya mi papá se enojó y ya me mandó internado allá a un colegio que queda allá por Coronado, que no voy a decir el nombre, pero estuve interno desde los 13 años, ya estuve interno ahí Ok. y estaba interno con, no sé, voy a decir la palabra, con más mayores que yo, Ajá. entonces fue complicado porque cuando Como a estás... la mala, ¿no? Terminas Exacto, aprendiendo como a sí, hacer cosas sí, a la fuerza. cosas que no estás para la edad, uno, y dos, que también me sentía como en peligro, ¿verdad? Porque estaba con maes que si están ahí es por algo, Claro. ¿verdad? Pues no es que son criminales ni nada por el No, estilo, no, pero no, pero son sí son más personas, pesados. exacto, más pesados. Y estuve ahí que fue como 2 meses y me escapé. Ya no quería estar ahí, aborrecía estar ahí, no me gustaba. ¿Qué eran 15 años? Tenía 13, 13, ok. 13 Cuando años, te sí. escapas tienes 13. Sí, Sí, bajé ok. por la montaña ahí sola. Hay un camino que se llama el Camino de Cabras y por ahí bajé y iba súper asustado porque me acuerdo que me escapé como a las 5, 4:30 de la mañana. Dormíamos en un ático y una persona nos cuidaba. Y entonces Ok. es como tipo cárcel, De ¿verdad? Te contaban película. y todo. Ok. Y bueno, me escapé y trataron de volverme a subir, pero no, que va. Yo era muy rebelde y ya era como demasiado chispa. Y entonces, bueno, ya, o colegio, no quise estudiar mucho y básicamente dejé el colegio y ya después salió la oportunidad de entrar a Lina. Ok. Entonces ahí mi mamá siempre empujando, ¿verdad? Como toda mamá, ¿verdad? Que se preocupa por eso. Y bueno, ya entré a Lina, pero aunque, o sea, A gastronomía o... No. no, es muy diferente. Y yo entré y yo estudié mecánica automotriz, Ok, sí, totalmente otra exacto, cosa. otra cosa. Pero eso sí te llamaba, o sea, sentías Sí, que sí me había por gustaba ahí mucho. algo. A mí me gustaba mucho la mecánica. Más que mi papá, bueno, mis papás son microbiólogos, los dos, primera generación de la UCR. A Ok. mucho honor, ¿verdad? Ya mi papá se fue, que me hace mucha falta y todo, pero ahí está mi mamá. Y bueno, básicamente mi papá arreglaba el carburador y todo. Yo me ponía a ayudarle. Entonces me gustaba. Y bueno, estudié mecánica automotriz. em, Trabajé o sea, hice mi práctica para Purdimoto. Bueno, no Ok. sé si puedo decir un Sí, nombre, sí, o sí, si no sí, lo sí. cortas. Trabajé para una empresa automotriz y ya no me comenzó a gustar porque ya me ensuciaba las manos, me golpeaba todo cortado y esas cosas. Y creo que también ese déficit atencional me costaba mucho, ¿verdad? Esa concentración y todo porque pues cada carro pones. Sí, tiene su habilidad, ¿no? Sí, El desarmar algo y todo esto, sí, necesitas sí pero concentrarte. básicamente te ponen la vida de esas personas que han ese carro en tus manos. Claro. Y bueno, creo que no me gustó. Y entonces, pues ahí siempre el rebelde, ¿verdad? Ok. El rebelde sin causa. Ahí ya que tenías. Ahí tenía ya como unos 20, 22 años por ahí, Ok. más o menos. Ahora, a esa edad, por ejemplo, que hacías esto pues por circunstancias de la vida, porque te llegó la oportunidad de Lina o Ujú. apoyado por tu mamá, pero realmente ahí sentías que estabas haciendo lo que hacías o que habías empezado lo No, que hacías como por vocación o ya sí, empezabas a ver ya me di cuenta intereses que en no. algo más. Ya me di cuenta No, que no. no, no tenías que, pero sí sabías que ahí no era. Exacto, Ok. exactamente, ahí diste en el punto. Ya uno comienza como a analizar, no, esto no es. Pero, y fue muy difícil porque todo el mundo sabía como que quería hacer, ya mis amigos de infancia, todos en universidad, Claro, los y veintitantos ya exacto, trabajando y generando en la universidad, sí, ¿no? sí, sí, exacto. Entonces, bueno, ya salí de eso y mi mamá me acuerdo que me dice, pero entonces, ¿qué va a hacer? Y yo, no sé, algo hago.
Y ya después de ahí surge la oportunidad. Bueno, un amigo mío me dijo, mira, están dando trabajo ahí en un restaurante, Ajá. ¿verdad? Se llama TGIF Fridays. Sí. Y entonces fui y una persona me entrevistó y me dijo, el campo que tengo es como ayudante salonero. O sea, Que vos- realmente fuiste por la necesidad de llevar lana. sí, básicamente también ya en ese momento ya tenía como 23 y un poquito Ok. más y ya había nacido mi hijo, Ok. mi primer hijo. Ok, Entonces sí. ya, Sí, ya también te sí, presionaban a generar claro, sí, lana. sí, mi papá me dijo, no, tienes que buscar trabajo. Y Pero entonces, ahora, hago una pausa ahí. sí. Hubiera pasado, digamos, o sea, ese trabajo como ayudante de salonero hubiera sido lo mismo que si te ofrecían ayudante de contabilidad. O sea, si lo que buscabas era dinero, Sí, buscaba como una estabilidad. generar dinero, pero sí te digo que posiblemente si me hubiera salido algo así no lo hubiera aceptado porque digamos que me sentí como que podía hacer eso. Ah, ok, ok. O sea, yo lo O vi y sea, yo sí dije, bueno, sentiste algo que decías, yo sí puedo, o es sea, por este lado y más me que... llama más, ¿verdad? Como el servicio, siempre me gustó como esa parte del servicio, lo veía cuando iba a comer con mis papás y todo eso, entonces, y eso sí lo puedo hacer. Ok, A mí ya en ese momento ya tenía como esa idea de que no me gustaba ok. y como estar en una oficina jamás, ¿verdad? Sí, claro, más Ujú. como gente con esta que dices, que es como Exacto, hiperactivo, muy, sí, estar en un exacto. cubículo de Sí, uno por uno. no, me hubiera vuelto loco y yo sabía que no. Entonces, no, al fin y al cabo empecé y pues era duro porque yo estuve en la inauguración, ¿verdad? O sea, Ok, yo entré a trabajar 4 días antes de la de la inauguración. inauguración y creo que eso fue 2000, 2002, es que no me acuerdo, pero Ujú. por ahí anda. Y, y empezamos y bueno, había trabajo increíble, o sea, era demasiadísima la gente que llegaba ahí. Te tenía ocupado. 100%, eso ahí sí, no, eso es un trabajo de mucho, 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 o sea, no hay forma de frenar ahí. Quedan unos espacios y básicamente lo que hacíamos era, o lo que yo hacía era ayudar al salonero, limpiar su mesa, ayudarle con los platos, o que si el cliente levantaba la mano, ordenar la mesa, servir agua, ese tipo de cosas, Que ¿verdad? aquí es importante porque digo, para los que nos escuchan de México, este tipo de trabajos en Costa Rica sí están, o sea, sí son asalariados, o sea, sí tienes Sí, un rubro. En México se gana mucho de propinas. ajá, Entonces, este tipo de trabajos en México es como, bueno, te doy chance de que vengas, te doy chance de que lo hagas, pero tu salario la propina. depende de la propina. Ok. Entonces, aquí, digo, es algo que sí ayuda, ¿no? O sea, Sí, sí sí, dices, sí. como es un incentivo que dices, voy a ir. Exacto, Y que exacto. aparte me está gustando. Entonces te Ok. empieza a gustar. Sí, sí, y además que también este restaurante o esta franquicia, ¿verdad? Entonces todos con camisa de rayas de colores, rojo, blanca, ¿cómo se llama? Los tirantes con los pines y todo esto. Entonces era bonito, al fin y al cabo conocí mucha gente en el medio, ¿verdad? En este restaurante, te puedes imaginar, éramos 40 en cada turno, Ok. tal vez más. Entonces son Era 80, 100 grande, personas y termina siendo tu familia, claro. porque estás más horas en el trabajo que en tu propia casa. ¿Trabajabas qué? ¿8 horas? A veces más, Ok. 10, sí, a veces. Pero no era exactamente como que yo decía, amo este trabajo, no, ¿verdad? O sea, sino Simplemente te que sentías cómodo. sí, era por la velocidad, era muy rápido, estaba joven. Y los buzzer tienen que ser súper rápidos, ¿verdad? O sea, limpiando mesa. Yo podía llevar 12, 15 vasos en cada mano, y porque ya uno tiene cierta habilidad. Y todavía tuve más habilidad ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que ¿Te, ya... te pasa algo ahí, algo que digas, y ya la regué a ver si no me corren? ¿O no? Todo, No, no, pues tengo un amigo que se llama Federico y Federico también era salonero y siempre nos reímos de eso porque Fede me decía que usted siempre ofrece cosas que no hay en el menú, como ¿por qué hace eso? Y era ganas de vacilar. ok. Y entonces los saloneros llegan a decir, ¿por qué ofreció eso? Si eso no está, eso no existe. O sea, entonces ya ellos se tenían que ir a arreglar la torta. Pero era parte del vacilón que nos teníamos. Y ya después, cuando ya comencé como a conocer más gente y todo, estaban la gente de la cocina y sí te puedo decir que
digamos, en este momento, si me preguntas, me comienzo a recordar de muchas cosas y hasta el aroma que había en esa cocina. Te lo Claro. puedo decir, o sea, ese recuerdo no se olvida. Sí. Entonces, bueno, básicamente entraba a la cocina y estaban las personas del expo. Ok. El expo es el último que toca el plato, es el que lo limpia, lo decora, el que baja, digamos, de las ventanas calientes, ¿verdad? Y alista el plato, pone la comanda en el último, pide manos y todo eso se lo llevan los saloneros para la mesa que va. Entonces me hice como amigo de las muchachas del expo y ellas, bueno, yo en el tiempo libre que me quedaba siempre hay un espacio que es donde el rush baja, que pueden ser 3 horas más o menos, de 2 o 3 a Sí, esas 6. horas muertas entre comidas fuertes, Exacto, ¿no? exacto. Y ya nosotros no teníamos nada que hacer porque limpiábamos todo el salón, siempre éramos 2 o 3 voces. Y no hay nada que hacer. Entonces, a mí me gustaba estar ocupado y entonces un día le dije, le ayudo. Ah, ¿quiere ayudarme? Claro, ellas, ¿verdad? Con tanto trabajo, Claro. imagínate, eran toneladas de comida y Que esto es como el decorador, el que le da a que se vea igual que en el menú, ¿no? sí, sí, y también asegurarse que todo está bien. Ok. Es el último Es el último filtro. filtro antes de de salida de la Exacto, cocina. exacto. Y el último sería el salonero, pero bueno, básicamente el responsable de que todos esos De platos cocina para vayan allá bien salga es él. es el expo. Ok. Sí, él limpia los platos bien sucios. Regresa lo que no se ve bien, Exacto, cámbiame le dice a la otra esto. persona que está del otro lado, que es el ventanero, le devuelve el tiquete hasta que esté todo. Cuando, digamos, hay cosas que no hay, se les Ok. olvida. O, por ejemplo, los platos de niño que están caliente, cambia a un plato frío para que el niño no se queme, Ok. ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pone el set de hamburguesas, las papas las baja de uno de los lados que están en una canastita y se las pone al plato. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Y Ok. asegurarse que todo está bien, es súper importante. Es el que arma, el que pone las salsas, como la honey mustard, la mayonesa, la salsa de tomate, etcétera. Sí, esas cositas finales para que no te Exacto. llegue feo el plato a la Y mesa. asegurarse que todo lo que está ahí es lo que está en el tiquete, porque lo ideal es que a la mesa lleguen todos los platos al mismo tiempo. Es muy feo que llegue todos y que una persona se quede Sí. como, ¿y ¿Qué mi comida? pasa? Ajá, exacto. Pero muchas veces, Pasa qué mucho. bueno, muchas veces la gente cree que es el salonero, No, ¿no? no, exacto. O sea, obviamente la gente que está a la comensal Es, se desquita o desquita su exacto. ira con el mesero, con el salonero, como Y es la cocina, o sea, la y es desde cocina. cocina. Sí, y esas franquicias sí trabajan todo Sí, muy exacto, todos ¿verdad? los roles. Sí. Ok, entonces te empiezas Ya me comienzo como a meter ahí, te ¿verdad? metes en ese mundo. Y ya comienzo, pique el perejil, entonces pica el perejil. ¿Ya terminó? Yo, sí, ya terminé. Bueno, haga esto. ¿Se atreve a hacer una salsa? Yo, sí, vea, aquí está la receta. Entonces ya yo me ponía, hacía la honey mustard, hacía un montón de salsas. Ahí todavía no estudiabas nada No. relacionado. No, nada. Ok. Sí, ahí todavía nada, o sea, realmente solamente era empírico, ¿verdad? Ya había dejado lo de la mecánica a un lado, ya eso ya no quería saber nada. Me encantaban los carros, me encantan los carros, de hecho, o sea, hasta armé un carro con mi papá, Ok. un Chevrolet, un Stepside del 68. Oh, wow. Sí, duramos casi 10 años, pero ya lo Ok. vendí, pero interesantísimo, me encanta. Pero ya no. O sea, Sí, eso ya no. lo abandonaste ese. Sí. Y no, bueno, entonces al fin y al cabo, creo que como por 3 meses les ayudaba a ellas, entonces ya básicamente a mí ya casi que hasta me ponía un delantal, ¿verdad? Y ya yo Claro. estaba esperando que terminara el turno para yo meterme en el expo y ayudarles porque ya me gustaba. O Claro. sea, yo sentí, esto me gusta. Entonces era todos los días yo quería. Sí. Y entonces al fin y al cabo creo que hasta ya hacía como parte de mi trabajo, ¿me entendés? Sí. Aunque no tenía nada que Sí, o sea, ver. no te pagaban por ello, pero ya lo disfrutabas y lo hacías. Exacto, no me pagaban nada extra, sino que a mí me gustaba. Y eran casi que por cada estación son 3 personas. Y entonces en la noche el que trabajaba por lo general era el hombre, un Ok. muchacho que trabajaba ahí y se va. Renuncia de un día para otro y entonces una de ellas que se llama Adriana, ¿verdad? Me acuerdo toda la vida de ese nombre, no sé por qué. Me dice, ¿usted no le gustaría pasarse acá? Claro, ella que dijo, ya sabe hacer todo, no hay que entrenarlo. Claro. Básicamente, lo único que habría que entrenarlo es como para bajar los tiquetes y eso. Y yo hasta que se me abrieron los ojos, ¿verdad? Yo dije, claro,
ya estoy harto de trabajar allá afuera, sirviéndole a la gente. Entonces dije, sí, claro, pero ¿cómo? Me dice, no, nosotros hablamos con el jefe de cocina. Y así fue. Hablaron con el jefe de cocina y me dijo, ¿usted está seguro de eso? Yo, sí, sí, claro. Y empecé a la siguiente semana en training y comenzamos. Y fue muy fácil porque ya todo lo Sí, sabía ya hacer. tenías toda la Sí, experiencia. digamos, todo lo que era la producción, es lo que llamamos nosotros, ¿verdad? Que tiene que hacer cada estación. Un expo hace más o menos como 8 tipos de salsas diferentes, Ok. que el perejil, que los sets de hamburguesa, cocinar muy poquito. En ese momento ahí no se cocinaba nada, pero sí mantener todas las cosas que hacía en cuidado. ¿Cuánto tiempo te toma el tomar la decisión de profesionalizarte? O sea, donde dices, ok, porque sí, muchas veces es engañosa esta etapa, ¿no? Sí, O sea, me pasó a mí o le ha pasado a mucha gente donde llegas al trabajo donde te sientes cómodo, llegas al trabajo donde a lo mejor para muchos puede ser el de sus sueños, eh, la facilidad que te dan de desarrollarlo, de ejecutarlo, que te cuesta trabajo tomar la decisión de decir, o sea, o sea, ya lo sé hacer, ¿no? O sea, de esto voy a trabajar o de esto quiero trabajar y me va bien o me va más o menos. Si pierdo tiempo, muchas veces pasa en la cabeza uno que dice, si pierdo tiempo en ir a estudiarlo, en ir a prepararme más, quién sabe si pueda volver a regresar o si lo pueda mantener. sí. ¿Cuánto tiempo te toma esto? Y cuando dices, sí, creo que sí tengo que meterme, o sí me está llenando, sí me hace falta profesionalizarme. Bueno, es que hay una etapa que, digamos, muy pocas personas conocen de mi vida, que aunque estaba trabajando en un restaurante y todo, bueno, no había terminado mi colegio, Ok. ¿verdad? Como te dije, el rebelde sin causa. Y no era una cuestión tanto de rebeldía, pienso yo, sino que tanto ese déficit atencional me costó mucho, Sí, ¿verdad? enfocarte en lo que Entonces, a mí buscabas. sentarme a estudiar y leer, eso me quedaba dormido y no era algo que me gustaba. Entonces, creo que eso todavía no pasaba mucho por ahí, sino que más bien comencé a tener como una inclinación, un gusto por la criminalística, Ok. ¿verdad? O sea, son muchas cosas, yo sé, pero es la verdad, o sea, así fue. Sí. Entonces yo no me acuerdo por qué, creo que mi papá tenía unos libros, mi papá tenía, si no me equivoco, más de 1400 libros y Ah, todos sí. leídos, y habían unos libros de medicina legal. Ok. Yo, jovencillo, los veía y me llamaba la atención, y después por ahí encontré a alguien, una, era como un instituto, alguien que estaba empezando del Poder Judicial y daban unos cursos libres, ¿verdad? De criminalística. Entonces te Entonces, metiste. yo hice muchos cursos de Ok. criminalística, ¿verdad? A veces cuando hablo con mis clientes, me dicen, pucha, entonces aquí que no vamos a salir vivos o usted tiene muertos ahí en el congelador. Yo no, o sea, pero básicamente me llama mucho la atención todavía, ¿verdad? El manejo de la escena del crimen. Ok. Me encanta, ¿verdad? Creo que es una de las cosas que más me apasiona, ¿verdad? Cuidado y más que la gastronomía. En serio. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, no había terminado mi bachillerato y obviamente para entrar a trabajar en todo esto, pues tenés que estudiar. Claro. Entonces, ya pasaron muchos años yo en cocina, donde yo no había estudiado nada de gastronomía, ni me llamaba la atención, ni por la mente me pasaba, para Sí, serte ya lo sincero. estabas ejerciendo. Estaba haciendo y era muy empírico y básicamente no lo pensaba así todavía. Eh, llevé cursos de biología forense, lofoscopía, fuimos a la morgue, Ok. o sea, cosas que yo, a eso sí le tenía como, ¿verdad? Como cierto recelo porque es fuerte. Y aún así me gustaba y todo, pero como te digo, yo estaba llevando todos estos cursos porque yo dije, bueno, voy a terminar mi bachillerato y voy a entrar a trabajar al Poder Judicial. Y obviamente, pues la idea cuando entras al Poder Judicial es porque vas a ser investigador. Claro. Pero al fin y al cabo, mi objetivo era ser investigador para después ser tal vez como alguien que fuera o que viera solo la escena del crimen. Ok. Que es la parte que más me interesa o más me Ok. interesaba. Digamos como
qué fue lo que pasó aquí, cómo pasó. Claro, como el detective de las series, Exacto, ¿no? qué pasó primero, segundo, tercero, encontrar la causa y todo esto. Pero bueno, la vida tenía como otro rumbo, ¿verdad? Claro. O tenía otro... Sí, te puso otro objetivo a primer... Sí, la vida ya, digamos, creo yo, ¿verdad? Ya te tiene todo listo, lo que pasa es que a veces tocas puertas que no son, Claro. ¿verdad? Y bueno, en eso ya quien es mi esposa actualmente, queda embarazada de Ok. gemelas y entonces ahí mi vida cambia. Se triplica la Sí, suma, ¿no? sí, Ya tenías uno. exacto. Y mi vida cambia completamente porque ahí me acuerdo un día que mi mamá me dijo, pero, o sea, ¿qué vas a hacer? Seguías en este rol del restaurante. Siempre trabajaba en restaurante, ya ahí en ese momento ya me había pasado a otro restaurante que se llama Outback. Pero en el mismo rol. Es el mismo formato. Ok. Bueno, yo no era expo en Outback. Me acuerdo que cuando llegué a Outback, quien me entrevistó me dijo, ¿pero cómo? Usted en su currículum dice que es expo. Y yo, sí, yo trabajé de expo casi 3 años. Me dice, aquí solo los gerentes son expo. Y me dice, y lo que tengo, el campo que tengo es para el dish. Ok. Yo le dije, bueno, ok. Porque yo ya ahí estaba más maduro, yo me conocía, yo sabía que iba a salir muy rápido y que iba a poder entrar en cualquier Claro. otro campo. Bueno, empecé y al mes y medio ya me habían sacado, ya estaba yo de prep caliente y ahí estuve mucho tiempo, era muy duro. Los preparadores, tanto fríos como calientes, trabajan durísimo, ¿verdad? Muchas horas, ser muy rápido. Y bueno, por ahí me costaba un toque, pero sacábamos la tarea, ¿verdad? Ok. Y bueno, Alejandra queda embarazada y la cosa entonces cambia porque este señor dijo, tengo que hacer algo, ¿verdad? Claro. Ya tengo una responsabilidad súper seria. Sí, se hace más grande esa Claro. responsabilidad. Y entonces dije, voy a estudiar, voy a sacar el bachillerato. Así es la vida, ¿verdad? O sea, cuando la vida te pone contra la pared... Pero que qué bueno, porque, digo, como lo decía hace un rato, cuando te llega primero el dinero o cuando te están llegando las oportunidades laborales, porque, vaya, o sea, se te va dando que en la cocina te va bien y que sabes que te puedes mover dentro de una cocina, cuesta mucho trabajo regresar a estudiar. Y creo que en 2 o 3 ocasiones has repetido el regreso a estudiar o mi objetivo para que me vaya mejor o poder tener un mejor panorama era siempre volver a estudiar. Que hoy creo que cuesta mucho trabajo eso. O sea, hoy más bien Sí. la juventud o los nuevos chamacos andan viendo qué no estudiar, cómo generar para dejar de estudiar. Y en Sí. tu caso, o sea, siempre fue como muy... No, más bien tengo que ver qué regreso a estudiar para concluir y que me vaya mejor. Exacto. Entonces, bueno, empiezas con el bachillerato. Bro. Sí, empiezo porque mi mamá siempre me decía, es que usted quiere estar arriba sin pasar por los peldaños de abajo. Claro, yo me quería saltar eso que Claro. no quería, odiaba, o sea, es aburridísimo. Y entonces dije, pero ya hay como que, obviamente maduras, como te dije, la vida te pone contra la pared y dices, bueno, vamos. Y alguien me recomendó a una persona que da clases porque en ese momento ya estábamos en San Rafael de Alajuela, porque ahí vivía Claro. mi suegra, y ya con las 2 niñas y toda la situación, entonces nos mudamos para allá un tiempo, ¿verdad? Para sacar adelante todo esto. Al fin y al cabo, alguien en San Rafael de Alajuela me recomienda una persona, porque yo tenía también, bueno, yo creo que ahí había dejado de trabajar un tiempo en restaurantes y estaba llevando niños en una microbús que teníamos. Llevaba unos niños a una escuela Sí. de kinder, preparatoria y todo eso. Esa responsabilidad, yo decía, Dios mío, que no pase nada, ¿no? Dejé lo Imagínate. del mecánico para pasarme a cuidar Exacto, chiquitos. sí. Y en mi tiempo libre estudiaba, ¿verdad? Ok. Entonces ahí con esta persona que me recomendaron y presenté, me faltaban unas ahí de noveno y pum, las pasé todas y después me dice, ¿cuántas va a presentar de bachi? Y le dije, todas. Mi tía, que ya en paz descanse también, bióloga, me ayudó mucho, era profesora y súper buena profesora y me dije, venga, yo le ayudo.
Entonces con ella estudiaba. Ahí, ¿qué años ya tienes? ¿Andas pegándole qué a los No, 20? ya más. ¿30? Sí, por ahí como los 30. Más, yo creo que Ok. más, como 33. Ok. Ujú. Sí, sí, sí. Y vamos a ver, como 29, sí. Ok, Porque mis hijas van a cumplir 15. ok. Entonces por ahí anda. Y no, básicamente me emponché, como decimos nosotros, ¿verdad? Le puse ganas y comencé, pa. Y me terminó gustando hasta increíble como la parte de la matemática y toda la resolución de problemas y todo, me ponía y presenté las 6 y pasé las 6, Ok. ¿verdad? O sea, cuando tienes necesidad, Claro. sacas lo que sea. Ahora, hago una pausa. ¿Cuál era entonces ahí tu chip en la cabeza? O sea, tú Ahí mi chip decías, era voy que, a seguir estudiando, me sigo preparando, exacto, ¿buscando qué? buscando entrar al Poder Judicial, Ok, buscando el poder. O sea, porque esa era buscar como mi terminarlo de criminología. criminalística, sí, Criminal, porque acuérdate que hay una diferencia ahí, pero bueno, no vamos a entrar pero en bueno, detalles. es algo de eso. Pero ese era tu Sí, objetivo. O sea, tú decías, necesito tener toda la base que me piden para yo poder para poder hacer seguir las con pruebas. las pruebas y poder entrar al Poder Judicial. Exacto, porque Ok, yo dije, no me voy a poner a estudiar más hasta que porque alguien me aconsejó, me dijo, o sea, usted está estudiando y tiene un montón de cursos y todo, después va a tener que ir a estudiar criminología, porque piden claro. criminología. En Costa Rica no había nadie que era criminalística, solo Ajá. donde yo iba, pero universitariamente, solo Criminología. allá en Cartago donde dan criminología. Ok, Y bueno, termino mi bachillerato porque yo sabía que necesitaba eso para poder ir al Poder Judicial, hacer claro, unas pruebas, y el Poder Judicial tiene una universidad, claro. ¿verdad? Que se llama Escuela Judicial. Ok, Ahí es donde los preparan. Entonces yo ya soñaba con estar ahí, ok, ¿verdad? Y bueno, fui, terminé. Hice las pruebas, no las pasé. Volví a hacer las pruebas el siguiente año, no las pasé. ok. Y entonces, como ya conocía gente en el medio por haber estado en estos grupos y todo, eh, en la segunda ocasión, que ya había como referido y todas estas cosas, una persona se sentó a hablar conmigo, que creo que era uno de los psicólogos, y me dijo, hay personas que no pueden, no porque no tengas la capacidad. Me dice, más bien, nos asombra mucho el puntaje, es muy alto con la media, pero psicológicamente hay algo que no va a funcionar. Y entonces ya me explico, me dice, nosotros no explicamos esto nunca, pero lo voy a hacer con usted. Eh, Hay un momento en que las personas se pueden sentir tan mal que pueden terminar en suicidio. Ok. Y es por eso que usted no puede. O sea, básicamente lo que me dijo es que no tengo la capacidad, Que tu perfil psicológico exacto, no es apto para. no va a aguantar Ok. y posiblemente Que puede ser contraproducente para ti. Exacto, Ok. exacto, por eso lo hacen, ¿verdad? Wow. Entonces yo ahí ya entendí, yo dije, por aquí no es. Por más que yo quiera, por más que yo haya querido, etcétera. Entonces, bueno, ahí ya he viajado a trabajar en cocina y todo esto, en estos restaurantes. Trabajé para un bar, como en la parte, era un bar nocturno y todo, entonces era como diferente, Claro. ¿verdad? No, yo no cocinaba nada ahí. Era ahí como ayudante de supervisión y ese tipo Pero de esto cosas. siempre haciéndolo como, vaya, para generar un ingreso Sí, tenía que mientras tu trabajar. sueño, entre comillas, o tu aspiración a lo del Poder Judicial se estaba yendo. Sí, ya eso yo ¿Te, ya te, dije te que ya no. agüita el que te digan esto? O sea, ¿sí lo tomas bien? ¿O más bien dices, Mira, y puta, o sea, obviamente estudiar sí, tanto tiempo, exacto. 30 años, esperarte? Sí, digamos que fue como un lapso ahí en que estudié y lo que aprendí y la idea que yo tenía de lo que yo quería hacer y todo, ¿verdad? Pero también creo que lo acepté bien. Me acuerdo que un día mi cuñada me dijo, imagínate viendo todas estas cosas tan feas todos los días, personas baleadas, etcétera, Sí, sí, te tienes homicidios. que hacer de un corazón y de Exacto, una onda muy dura, o sea, una exacto. persona muy dura. Y hoy en día, y que es un medio muy fuerte, ¿verdad? Para Claro. no entrar ahí como No, pero no, sí, ya vengo me de un país entenderás. donde nadie Exacto, quisiera estudiar eso, creo yo, exacto, o muy pocos, ¿no? exacto. Y horas, por ejemplo, si estás en el turno y hay un asesinato, entonces tienes que ir y eso son horas de horas ahí. Sí, 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 sí. Y no, o sea, imagínate, completamente lo contrario, ¿verdad? Eh, yo, por lo que nos comenzamos a desempeñar y todo,
yo puedo estar con mis hijas 24/7. Sí, prácticamente. Entonces, si pones eso en una balanza, Obvio, ya hoy ya uno más maduro dice, por favor, o sea, 1000 veces en lugar de estar ahí viendo todas estas cosas y con un horario, etcétera. Básicamente, después de eso, ya yo me puse un emprendimiento, me puse una venta de batidos allá en San Rafael de la Alajuela, Sí. que se llamaba Frutados. No iba muy bien, aparte que no había estudio ni nada. Pero Pura receta casera. pero a la gente le gustaba mucho los batidos. Lo único es que estábamos en un lugar donde no había mucho Tráfico. Y después de ahí nos pasamos a Heredia y teníamos una venta de batidos donde estaban todas estas empresas como HP. Sí, ¿verdad? todas las transnacionales. Exacto. Entonces ahí sí, hicimos me acuerdo, unos volantes y Ok. puse una gente en los semáforos y los teléfonos no paraban de sonar y teníamos cantidades exorbitantes de pedidos y yo contraté gente que no tenía ni experiencia. Me acuerdo el muchacho del Express me dijo que todo lo conocía y me llamaba a la gente a decirme 4 horas por teléfono. Los batidos no llegaban. Ok. Y entonces me acuerdo que al día llegó en la noche y yo le dije, usted no me dijo que se... Bueno, la verdad es que no conozco mucho. Y yo, ay muchacho. Bueno, por ahí nos fuimos y al fin y al cabo ya después todo funcionaba muy bien y nos iba muy bien. Eso fue que como 2 años, ¿verdad? Ahí ya yo dije, voy a estudiar administración, ¿verdad? El TEC sacó algo y yo lo vi y me metí. Por la onda del negocio. O sea, Claro, como para porque cuidarlo, yo como ya... para echarle un poquito la mano al Exacto, negocio. yo ya me vi como, ¿verdad? No Que estoy te iba haciendo las bien. cosas correctamente. Pero O sea, te me iba va bien. bien, pero Pero podría irte mejor. con el dinero y todo. Entonces yo dije, bueno, lo ideal sería estudiar administración. Entonces me meto a estudiar administración al TEC y fue, bueno, era un técnico de administración, pero muy valorado, buenísimo, los profesores increíbles. Y me acuerdo que los ojos se me abrieron, ¿verdad? Cuando comencé a entender un montón de cosas, ¿verdad? ¿Pudiste aplicar cosas en Por este supuesto, negocio? de finanzas, de la parte contable, que no me llama mucho lo contable, más sí las finanzas, la parte financiera, pero contabilidad no me gusta. Pero bueno, mercadeo me encanta. Y entonces saqué esto, después saqué una especialidad de ese técnico en mercadeo digital. Y ahí ya había pasado de ahí y como ya había estudiado y todo, yo en algún momento dije, bueno, quiero un trabajo, porque lo de los batidos no funcionó muy bien y dije, voy a postular. Y entonces entré a trabajar para FIFCO Ok. y ahí vendía vinos, ¿verdad? En una división premium y entonces yo le ¿Y te vendía vinos. gustaba ahí el vino? ¿O Mira, con qué experiencia entraste? La de vendedor. sí, yo Yo puedo venderlo yo y ya. nunca he vendido ni un cepillo de dientes. Ok. Siempre digo eso, y es la verdad, ¿no? Yo decía eso jamás. Y claro, el haber estudiado administración me ayudó mucho cuando la entrevista y todo, porque me hicieron como un caso y etcétera. Y Ok. bueno, me gané el puesto, ¿verdad? Y, ¿qué te puedo decir? Le vendía vinos a hoteles, restaurantes de alta gama. Eran unas líneas premium, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, no era muy bueno y terminé siendo el mejor de esa división en Ok. ventas, ¿verdad? O sea, mis ventas superaron las expectativas, vendí mucho porque creé más clientes, etcétera, ¿verdad? Y la parte de administración me ayudó, ese 80/20 y todas esas cosas. Y después esa división cierra y paso a Conchitoro, que era otra división que tenían, o nos pasaron. Y me fue muy bien también, pero digamos que yo siempre he sido muy soñador, ¿verdad? Y yo ya me di cuenta que ahí me iba a estancar, o sea, Ok. no voy a ganar más plata de la que gano aquí. Por más que intenté, ¿verdad? Creo que nunca se me abrió como un horizonte en este tipo de empresas y hasta más bien ya no quería trabajar ahí, Sí. ¿verdad? Te agüitó, te agüitó. Sí, y después la división cierra y me quedo sin trabajo y nos dicen, bueno, es que FIFCO es enorme, ¿verdad? Claro. Y nos dicen, hay 3 puestos
pero tienen que ir a todos los que nos despidieron tienen que ir a pelear por esos puestos si quieren. Yo fui y como al fin y al cabo soy muy persistente y no me dejo, ¿verdad? Creo que soy muy Competitivo, muy a ver, competitivo. me dijiste, Sí, muy competitivo. Me gusta ganar, no me gusta perder. Entonces dije, me voy a ganar un puesto de esos. Y además que necesitaba, ¿verdad? Yo no podía quedarme sin trabajo. Claro. Y me gané un puesto y era como trabajar de vendedor en San José. Y que va, no me gustó. Para serte súper sincero, no. Ok. Dije, esto no. Y bueno, lo hice como 2 meses, pero ya después me salí. No era ahí. Ya, y nos quedamos como, ¿verdad? Viendo qué hacemos, ¿verdad? Y en eso yo ya venía estudiando un poco de gastronomía, Ok. ¿verdad? Yo había hecho como 2 cuatrimestres, lo que pasa es que yo me salí. A veces me devuelvo porque se me olvida, pero yo había hecho 2 cuatrimestres de gastronomía en la Universidad Sabores, Ok. cuando estaba ahí cerca en Escazú, Ajá, ¿verdad? sí, claro. A la par de la ferretería. Y yo dejé porque ya entré a trabajar a FIFCO y no podía con las 2 cosas. Ahora, entras a gastronomía ya porque lo veías como que ahí a eso te podrías dedicar. Ahí sí, ahí yo creo que ya yo dije, voy a estudiar. Así como estudié administración, necesito profesionalizarme en la parte que me gusta, que es la gastronomía, que era donde más había trabajado. El plan B. Exacto. Y entonces, bueno, llevo 2 cuatrimestres, pero hasta ahí llega. ¿Ok? Llega porque... Porque entro a FIFCO ok, y ok, veo que ya... hay una buena oportunidad, pero como todo, ¿verdad? Crees que vas Claro, claro, a claro. ascender mucho y muy rápido y eso no iba a suceder. Ok. Entonces, bueno, ahí lo dejé, ¿verdad? Y bueno, yo termino y me siento y me quedo pensando, ¿verdad? Habíamos llevado, o yo había llevado un curso, o estaba llevando un curso de mercado digital al puro final. Y alguien habló una señora habló de ir a la casa de una chef en Escazú. Ok. Que la chef iba a la casa de ella, algo así. Eso tiene menos de 10 años, más o menos, Sí, sí, ¿no? sí, Ya, sí. o sea, ya empieza una nueva... Eso te puedo decir que eso fue cuando yo estaba llevando esos cursos de mercado digital, eso puede haber sido hace como 6, 7 años. Ok. Sí, exacto. Porque nosotros vamos a cumplir 5 años en el taller. Entonces, bueno, como 6 años. Y entonces ella habla de eso y yo le dije, sí, ¿cómo es eso? Entonces me dice, no, nosotros vamos a la casa de ella, en la cocina de ella nos cocina, nos tomamos un vinito y todo rico y bien, y yo, ok. Yo le cuento a mi esposa y nosotros, bueno, es que es otra parte que no he contado, si en la casa teníamos un emprendimiento que no funcionó, en 2 toques se quebró, que era una cocinita pequeñita que daba servicio de almuerzos y eso a las empresas circundantes. Que ¿verdad? eso era ya con lo que tú habías aprendido, Exacto, ¿no? exacto. O sea, con lo que Sí, por eso estabas... también me había metido a estudiar ahí, que fue que ya salí, después pasé a FIFCO, porque no funcionó. Claro. Entonces estaba ese espacio ya, ahí había una cocina, una refri, un congelador, pero era muy pequeño. Y entonces, ese día no se le conté a mi esposa cuando llegué a la casa y me dice, mira, pero podríamos hacer eso aquí. O sea, realmente la idea salió de ella, Ok. ¿verdad? Si queremos ser honestos. Y entonces yo le dije, ¿cómo? Me dice, ¿hacer aquí algo así? Sí, siempre, porque nosotros siempre invitamos gente que vayan a la casa y todo, teníamos mucho esa costumbre. Yo cocinaba algo, pero cualquier cosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y me dice, sí, pero aquí dentro de mi cocina no, ¿verdad? Y yo, ¿cómo? Me dice, no, dentro de mi casa jamás. Dice, afuera. Y yo, ¿a dónde? Allá. Entonces ya ella me señaló dónde estaba la cocinita, que ahí estaba. O sea, eso Ajá. nunca se quitó. Ok. Y yo, pero ahí. Y me dice, sí, pero hay que crearlo. Claro. Entonces ya ahí me puse a ver yo cosas, fotos, a ver qué podíamos hacer Pero nunca fuiste como a hacer un scouting a este otro No. lugar donde te mencionó No, las ya, porque no. ella nunca Nunca te dijo me dijo dónde. quién era. Y cuando la fui a buscar, porque ella tiene un negocio, no voy a decir cuál, pero ella tiene un negocio. Y fui y pregunté, y dije una tarjeta y todo, nunca me llamó, nunca me dijo nada. Así que si ve el podcast ya sabe. No, comenzamos como a ver, digamos como, en aquel tiempo no sé si ya existía Pinterest, pero veíamos cosas en Internet, ¿no? Y ya yo vi algo como que me gustó, yo dije, podría hacer algo así. Ok. Y me dice, haga talleres gastronómicos de lo que usted está estudiando o estaba estudiando.
y hacemos platos frente a la gente y todo, pero era como talleres, Claro. no era lo que hacemos ahorita. Sí. Entonces, yo me quedo pensando como qué podemos hacer y dije, bueno, hagamos una barra. Hicimos la barra, todo, o lo diseñamos ahí en papel. Y entro otra vez a la carrera, ¿verdad? Que la había dejado ahí como a medias, botada. Y empezamos. Y mi papá me ayuda con una plata para empezar, porque había que poner un techo, había que arreglar, había que comprar... Acondicionar el lugar, ¿no? Todo. Y entonces hicimos más grande el lugar y empezamos. Y no llegó nadie. Nosotros publicamos talleres asiáticos, un taller de cocina italiana. Invité, y me acuerdo, o sea, nosotros ya, o sea, pues teníamos unos ahorros, pero se estaban gastando. Claro. Y bueno, se estaban invirtiendo, ¿no? Sí, pero aunque por ejemplo, no llegaba la retribución. Pero me acuerdo que invitamos a unas personas, no me acuerdo si eran algunos periodistas y así. Y en aquel tiempo que se decía que eran como los influencers y todo eso, ¿verdad? Sí. Y eso no movió la aguja, pero ni un milímetro. O sea, no llegó nadie, no llegaba nadie. Yo era como, ¿qué hacemos? Yo limpiaba la cocina todos los días. Y de lo que teníamos ahí, que habíamos comprado, yo cocinaba para la casa. Y te empezabas a comer. Y así practicaba. Con eso comías. Porque también necesitaba practicar, claro. Aunque no creas, en la cocina se necesita claro, practicar. no, sin duda. Y bueno, no llegó nadie. Y por ahí un amigo, que toda la vida le voy a estar agradecido, de verdad. Creo que nunca se lo he dicho. Pero bueno, Pedro me trae a su familia y hace una cena y trae 2 personas, 2 amigos de él. Esa persona me contrata a mí después para otra cena y de esa cena sale otra cena. Y ahí va, comienza a moverse. Ok. Pero no eran talleres, eran cenas. Sí, ya era como un catering, digámoslo, ¿no? No un catering, pero era como una pequeña cena. Ok. Donde era una entrada, un plato fuerte. ¿Pero en el y un taller? Postre. Sí. Ah, ok. Nosotros teníamos una mesa. Ok. Ahí. Y así comienza poco a poco, ¿verdad? Pero yo sí sabía y sentía que eso no era, ¿verdad? Por ahí. Y ya yo más avanzado en la universidad, cuando ya se convierte en Amura, que hoy en día es Amura Centro Culinario, que está donde está Grupo Nación. Ya más avanzado, me acuerdo que un profesor que nos dio gastronomía de vanguardia comienza a mostrarnos los restaurantes, los chefs. Hicimos una investigación y dije yo, esto es lo que yo quiero hacer. Así, ya cuando lo vi, yo dije, esto es. Yo no tuve un mentor, es la pura verdad, porque yo trabajé en restaurantes empírico. Claro. Y nunca trabajé en un restaurante de alta gastronomía, donde tú eras el chef, ¿verdad? Que te enseña todas sus secretos, habilidades, sus recetas. Y que te va llevando hasta que, ¿verdad? Porque así es como empiezan muchos se han cocineros, hecho, ¿verdad? Hasta llegar a ser chef, ¿verdad? Entre comillas, porque hay un dilema, ¿verdad? Con esa palabra que la gente dice, es que usted estudia para chef o usted es chef, bueno. Sí. No, eso no existe. Somos cocineros. Eso es lo que somos. Chef es el jefe de una cocina. Entonces yo sí sabía que yo era el chef porque yo era el único. Solo yo estaba ahí. Y mi esposa que me ayudaba un poco, pero digamos con la gente solo yo estaba. Entonces, a mí me tocó comenzar a leer, estudiar, como aprender solo. Pero bueno, en eso era muy bueno, ¿verdad? Por mi déficit atencional, aunque no me gustaba estudiar nada del colegio, lo que me interesa, en lo que nos interesa, somos muy buenos. Que eso viene todo el podcast, o sea, este podcast realmente se ha vuelto como eres de las primeras personas que me toca escuchar que todo siempre fue de la mano del estudio, o sea, como que nunca subvaloraste el estudio de decir, ya lo sé hacer, ya me la juego, aquí le sigo, sino como que siempre fue, ok, ya lo estoy haciendo, lo quiero hacer o lo sé que lo puedo hacer mejor, necesito estudiar. Claro. Entonces, totalmente. Eso está súper padre. Sí, eso viene mucho de mi papá.
y mi mamá, o sea, que toda la vida estudiaron y mi mamá es súper mayor y todavía estudia cursos y cosas Sí, y a nunca ha mí- dejado de aprender. Exacto. Y nunca hay que dejar, Es correcto. ¿verdad? Pienso que entre más se estudia, más se aprende. Y obviamente la práctica también hace al maestro, ¿verdad? Más, por ejemplo, en mi caso. Pero necesitas bases para cualquier cosa que hagas. O sea, cualquier emprendedor está bien, hay que tirarse al agua. Pero usted no se puede tirar al agua si no sabe nadar nada. Se va a ahogar. Así de simple, ¿verdad? Entonces tienes que llevar por lo menos un flotador, una tablita, algo. Eso es lo que así pienso yo. Y bueno, ya ahí como que me enfoco demasiado y Si digo, encontraste por dónde querías ir exacto, exacto, exacto. y le das. Y empezamos, exacto, súper fuerte. Y dije, voy a hacer un menú de degustación de cocina costarricense, que es la cocina a la que yo me debo. Igual que todos estos chefs que cocinan en restaurantes de, digamos, de alta gastronomía o fine dining alrededor del mundo. O sea, siempre lo digo y los que han ido a comer al taller saben y lo han escuchado y siempre lo voy a decir. Yo nunca he visto un chino cocinar cocina costarricense, Correcto. ¿verdad? Bueno, no voy a decir solo chino, un asiático. Sí, sí, sí. O sí. nunca vas a ver un francés cocinando cocina costarricense. No, y que, a ver, determinan los grandes chefs o este tipo de gastronomía o sea, brilla mucho porque el origen, ¿no? O Sí, sea, sí, el exacto. mexicano seguramente le va muy bien lo mexicano. Exacto. Quizá en Estados Unidos es un poquito más abierto, Más abierto. pero aún así sigue habiendo muchos americanos que tienen lo grill o lo barbecue. Exacto, o Texas, los Texas, todo eso los que también es muy de sureños. ellos. Exacto. Argentinos, las carnes, Ujú. entonces... Sí, digamos que no, yo lo veía así, ¿verdad? Tú lo ves como un patrón. O sea, Exacto. como decir, no, o sea, ¿por qué tendría que hacer otra cosa si soy tico? Exacto, y yo ¿no? quería hacer eso, o sea, al fin y al cabo, cuando empecé, también por ciertas cosas que escuchaba, como ya estaba en el medio, estaba estudiando y todo, me acuerdo de escuchar personas decir, no, es que en Costa Rica no hay gastronomía, Sí. ¿verdad? O los ticos solo comen arroz y frijoles y arroz con pollo. Sí. Y yo pues siento una gran identidad, ¿verdad? Por mi país. Y dije, esto se puede cambiar. O sea, nosotros sí tenemos una muy buena gastronomía, tal vez que no ha salido, ¿verdad? Cuando hablan de Costa Rica se habla de turismo, se habla de los parques nacionales, se habla de las playas, ¿verdad? Toda esa biodiversidad que tenemos, Sí. pero de la comida no se habla. O sea, nosotros tenemos lo que Sí. nadie tiene, pero no sé, un ejemplo, donde estudié también, San Sebastián, País Vasco, la gente va ahí a comer. Es un destino gastronómico. Sí, sí, sí. México, Perú, México, Perú, Texas, Exacto. Argentina, ¿no? O sea, la Exacto. gente va, paseas, conoces, Pero vas a comer. pero pruebas. Ajá, y te llama la atención y se habla. Total. Pero de Costa Rica no se habla de la Sí, en gastronomía. Costa Rica no. Entonces, bueno, yo me sentí como impulsado y dije, voy a hacer un menú de degustación. Y era el primero, no tenía experiencia, no tenía ese mentor, pero yo sabía que podía hacer algo. Entonces empecé y creamos, hicimos representaciones, ¿verdad? Valga la redundancia. No, o sea, como afirmación más bien. Hicimos representaciones. Y la sacamos en una publicidad que hizo la persona que hoy en día también hace esa parte. Lo que pasa es que no la segmentó y se desparramó por todo lado, ¿verdad? Que a ti te toca, a ver, doble o triple o quíntuple la chamba, porque no es que es un restaurante tradicional, porque a Ujú. pesar de que sea una cocina vanguardista o de muy gourmet, no es donde llegas a un salón y hay 80, 15, 5 mesas, hay saloneros, donde tienes mirador, que eso acuerpa mucho la experiencia, Sí. ¿no? Ujú. Es un concepto, o sea, tienes que vender 5 veces más tu proyecto porque es un concepto diferente. O sea,
te digo, este tipo de dark kitchen, Ujú. este tipo de que es degustación. Entonces son Sí. un montón de conceptos que para el tico, pues obviamente no segmentado, te iba a hacer un caos. Sí, y así fue, ¿verdad? Básicamente se sacó la publicidad y entonces, bueno, ¿qué puedo decir, verdad? La gente insultaba. Sí, Ay, las pues redes decir, sociales, el hate de sí, las redes exactamente. sociales. No puedo decir todas las cosas que Sí, no. ponían porque son demasiado fuertes y sí, me trataron de todo Sí. y en un día, o sea, en menos de 24 horas habían 1000 reviews. O sea, no 1000, no, creo que fue casi 1 millón, perdón. Fue mucho. Sí, demasiado Eh, era. y hasta, bueno, obviamente me puse súper triste, ¿verdad? Porque imagínate, lo que había empezado con tantas ganas, el tiempo que nos llevó a hacer el menú, era uno de 6 tiempos. Que para, en tu historia, o sea, te había ido bien, te había ido mal, pero nunca te habían juzgado, por decirlo así. O sea, nunca te habían Sí, señalado, ¿no? O sea, el que, ok, no funcionó los batidos, no hay pedo. No ujú, funcionó el taller, exacto. no hay bronca. Pero ya el que digan y se metan con lo que haces, ya era otra cosa. Que en esta situación es lo que pasa. Sí, O sí, sea, te atacan. aparte de eso, yo no hacía parte tal vez ni siquiera de que alguien me conociera. O sea, Claro. no estaba acostumbrado al medio ni nada de esas cosas. Yo, Sí, que la gente te escribía y escribía solo por lo que leía o veía, no era porque te exacto. No, conociera, no no, era nada. como de, ay, ahí está el pinche Billy, Exacto. culero. No, o sea, Nada, era, nada. vio la publicidad, se les hizo fácil, ¿qué es Exacto. esta? ¿No? O sea, ok. Sí, sí, fue muy difícil, ¿verdad? Leer. Bueno, ya hubo un momento en que alguien me dijo, ya no lea más. O sea, Y que ahí sí te pasa por la cabeza decir, ok, ya la volvimos a cagar, aquí no es. sí, ¿O no? yo pensé, digamos que como te dije, hasta me pegué una llorada y todo, porque yo dije, pucha, o sea, ¿cómo? Es que es duro Sí, no, que no, claro. tu propia gente te acribille, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, todos los que escribían ahí eran ticos, ¿verdad? Claro, Lo que pasa es que básicamente no eran el target, sí. así de simple. Pero ya después de eso, me acuerdo que mi esposa me dijo, hay que seguir adelante, ¿verdad? Ya después sí estaba más bien, creo que hasta molesto, ¿verdad? Porque yo dije, o sea, intenté hacer esto y más bien salió al revés, cosa que a mí casi nunca me había pasado nada así. Y seguimos, ¿verdad? Yo me acuerdo que nosotros teníamos una cena cada mes, ¿verdad? En este menú de degustación, cada 15 días mucho. Y eso no da, pero ni para electricidad, yo creo, ¿verdad? Pero había que empezar por algún lugar. Y bueno, seguimos, perdón, seguimos durante un año, casi se quedó ese menú de degustación. Y tuve hasta personas que me llamaban, me acuerdo de un señor que me llamaba y me dijo, bueno, sí, es que quiero reservar. En aquel tiempo yo hacía todo, ¿verdad? Claro. Mi esposa tenía su trabajo y este era el mío. Entonces yo limpiaba, yo barría, yo hacía producción, que de ahí me salió muy bien haber sido preparador caliente, o sea, yo sabía hacer todo ese tipo de cosas. Claro. Mercadeo, todo lo hacía yo. Y entonces me acuerdo de esa llamada que me dice, sí, y me puede decir ¿qué es el menú? Yo le dije, es que nosotros no decimos qué es lo que van a comer, hace parte de la experiencia. Y el señor enojado, ¿verdad? ¿Pero cómo? Me dice, ¿qué es eso? ¿Cómo no me va a decir qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar sin saber qué voy a comer? Yo le dije, le repito, hace parte de la experiencia. Me dice, si no me dice qué voy a comer, no voy. No venga. Porque si tengo algo es eso, ¿verdad? O sea, ese carácter, ¿verdad? Un toque fuerte, eso sí. Sí, que no, estabas, o sea, estabas convencido del Exacto. proyecto y no lo ibas Yo a... creía, a pesar de todo lo que ha pasado, yo creía en mí. Y creo que creo que ahí está la llave, ¿verdad? La clave o la llave, como le quieras llamar. Cuando crees en lo que estás haciendo y en lo que vas a lograr, las cosas salen, ¿verdad? Entonces, bueno, el señor no vino, ¿verdad? Obviamente. Y seguimos, entonces dije, voy a sacar otro menú y ya no va a ser de 6, va a ser de 8. Y creo que
Creo que en todos, solo en el de 6 no, pero o a partir del de 8, creo que hemos sido los únicos que hemos hecho un menú tan largo en Costa Rica. Porque, por ejemplo, en el que acaba de pasar, teníamos de 8, 10, 12 y 14 tiempos, ¿verdad? Pero bueno, Y que todos son ticos. O sea, sí, es eso es cocina el costarricense. punto que hay que tocar, que es poca gente en Costa Rica sigue sabiendo que puede existir un menú de degustación con Exacto. cocina vanguardia y de gourmet, Ujú. ticos de 8, de 10, de 12 y de 14 Ujú, tiempos. exacto. Sí, sí. Este era solo de 8. Y me acuerdo que también, bueno, de otro amigo que se llama Daniel, cuando estábamos empezando en el de 6, creo. Él no es cocinero ni nada por el estilo, pero le gusta la comida y ha estado, creo que en ese tiempo era como de las pocas personas que yo conocía que habían estado en los mejores restaurantes del mundo. Y es una persona súper inteligente. Y me dijo, porque fui a la casa de él y imagínate, yo no tenía ese mentor, ¿verdad? Y Claro. pues lo encontré en diferentes personas, en libros y todo esto. Me dice, ¿por qué quieres usar proteínas caras? Use proteínas que no sean tan caras, pero que sepan como lo mejor, ¿verdad? Como una muy buena proteína. Y eso se me quedó grabado. Y yo nunca, digamos, para un menú de degustación he utilizado ni lomito, ni lomo, ni entraña, ni punta de solomo, ¿verdad? Por ejemplo, en este menú usamos osobuco, que las personas dicen, pero ¿cómo? ¿Eso es osobuco? Sí, eso es osobuco. Pero bueno, de Daniel aprendí mucho esa parte, ¿verdad? De ser más meticuloso y lograr cosas muy buenas con cosas que tal vez en el mercado no tienen tanto valor, ¿verdad? Y nos funcionó muy bien. En el de 8 tiempos, cuando sacamos el de 8 tiempos, ya teníamos un poquito más de visitación de costarricenses y por ahí de vez en cuando llegaba algún extranjero. ¿En qué momento se te ocurre o de quién es la idea de decir, bueno, a ver, ya vimos que el mercado tico está siendo culero, está siendo gacho con nosotros? No es el público. Sí, es que Apostémosle al extranjero, a este tipo de aplicaciones, vaya, a buscar, abrirnos, a abrirnos. abrirnos, a decir, bueno, hay gente que ya considera Costa Rica como un dato importante en su lista Ujú. antes de que tiene que viajar. Sí, Seamos de esa parte de esa experiencia. creo que, vamos a ver, más que el tico no fuera un buen mercado, creo que estaba en nosotros encontrar el nicho. Es un nicho muy bueno, existe el nicho, pero hay que saberle llegar, hay que encontrarlo Claro. y llegarle, como cualquier otro nicho, pero este nicho en específico es muy diferente, pero así, o sea, no es tanto lo diferente, tal vez me estoy equivocando con lo que estoy diciendo. Es un nicho difícil de llegar. Eso es lo que pasa. Sí, es que no, al no ser masa, al ser Exacto. un nicho, cualquier nicho es complicado. O sea, Sí. tienes que, o sea, esforzarte Ujú. 3 veces más, por Exacto. decirlo Y así. buscar también formatos todavía más específicos para poderle llegar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que también, como en todo, pero sobre todo creo que nosotros, latinoamericamente hablando, necesitamos que otro nos diga eso es bueno para ir. Sí, el boca a boca. Y si nosotros casi nadie nos conocía, era súper complicado, ¿me entendés? Entonces, como decís vos, todo fue surgiendo en el boca a boca. El boca a boca es el mejor, pero es el más lento, ¿me Claro. entendés? Entonces, cuando sacamos el de 8 tiempos, yo comenzamos a ver que ya no era una por mes, sino que eran 2 o 3 por mes. Entonces, imagínate, cuando tenía una por mes, desesperado, viendo el teléfono, si entraba un mensaje y ver cómo contestabas ese mensaje para lograr agarrar ese cliente y traerlo. Yo lo único que necesitaba era traerlo. Sí. Entonces sí me acuerdo que otra amiga, otro amigo, en este caso es amiga, me dijo, pero usted ¿por qué no invita gente, que le traiga gente? Yo, a mí ni por la cabeza jamás hacer eso porque yo decía, eso me
me cuesta mucho. O sea, Sí. imagínate, no entraba plata y yo regalando, Claro. pero después lo analicé y dije, bueno, pero las cosas que estoy comprando y todo se están perdiendo. Prefiero Que lo prueben. obsequiarlas, pero que lo prueben y que hablen. Laura es una gran amiga y me dijo eso, me acuerdo, y lo comencé a hacer. Entonces, yo tengo muchos conocidos, pues amigos con las manos, con una mano, pero tengo muchos conocidos, o creo que conozco bastante gente, y comencé a pensar, bueno, esta persona trabaja en tal banco, entonces lo llamaba, le decía, mira, voy a tener un menú, una degustación corta, pero para que traigas a algún amigo que sea más o menos de este target, que vos pensés que me puede aportar en un futuro, y entonces sí lo comencé a hacer. Entonces invitaba a 3 que trajeran otros 3, una pareja, digamos. Y de ahí salía, aunque no lo creas, salía 1 o 2 cenas de cada invitación de esas. Ok. Entonces yo dije, ah, es por aquí. Y entonces lo hacía, todos los meses hacía una cena de esas. Comían y tomaban gratis, 5 o 6 tiempos, pero de ahí me salían 2. Entonces, con solo una cena ya cubríamos eso. Claro. Y quedaba ganancia. Entonces así fuimos, poco a poco. El boca a boca nos ayudó mucho. Y bueno, termina el segundo menú de degustación, que duró también 1 año, un poquito más. Y yo ya soñaba con ir a, a otro país a sacar una especialidad y me voy, bueno, busco y me matriculo y todo en el Basket Culinary Center en San Sebastián, País Vasco, que fue donde fui a sacar mi especialidad, ¿verdad? Y en eso cae la pandemia. Entonces yo dije, pucha, ya pagué esto, y pandemia y todo, pero todavía faltaba un poquito para ir. Entonces, esa parte de la pandemia, la primera parte, nosotros la trabajamos y teníamos mucho trabajo. Mucho Sí, trabajo. porque aparte ahí toman fuerza los conceptos como los Exacto. del taller, ¿no? Ujú, O ujú. sea, en pandemia fue muy el detonador de este montón de nuevas y de cocinas ocultas que ya había, Ujú, ¿no? ujú, Tanto correcto. por plataformas de delivery a ir. La gente era como estos secret location de Ajá. andaban buscando querer reunirse, querer llegar sin ser lugares públicos. Y perfectamente calzaba ahí el taller de Billy. Sí, nos comenzaron a buscar mucho y sobre todo personas que ya habían ido, entonces seguro pensaron, ¿verdad? Es privado, solo estamos nosotros, en pandemia, claro, nosotros con Todos los nuestras, protocolos. ¿verdad? Tapabocas, guantes, todo, bueno, siempre usamos guantes, pero... eh, y nos fue muy bien, ¿verdad? ¿Para qué te voy a decir? O sea, Si no fue rudo para ustedes la pandemia, pues más bien fue un... tuvimos mucho trabajo y gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo sé que en la industria sufrió mucho, Claro. pero el tener un concepto completamente diferente, y siempre lo he dicho, me acuerdo cuando estabas, por eso te digo que el estudiar es tan importante. Cuando estaba estudiando administración, me acuerdo perfectamente de nuestro profesor de mercadeo diciéndonos, nunca se olviden del océano azul, ¿verdad? Que ese diferenciador de todos los negocios o todo lo que le rodea a ese tipo de negocio, hay que diferenciarse. Y nosotros lo que tenemos hasta el momento, creo que en Costa Rica no hay nada como lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, y no importa si llegan a haber otros, eso no es problema. A mí alguien me decía, ¿y usted no le da miedo que venga alguien y le ponga algo igual, así como la competencia? Yo le dije, no, ¿por qué? Me dice, no, porque ahí es que la gente entra, usted explica todos los platos, podemos ver toda la cocina, todo. Yo le dije, sí, pero, o sea, sin ser, no sé, sin creerse nada, pero todo está en las manos, Claro, ¿verdad? O sea, claro. otra persona no va a tener la misma mano. Hay muchas cosas, ya tenemos mucho recorrido. Ese otro que viene, o otros que van a venir, les falta 5 años de recorrido para llegar a acercarse. Entonces, no, y a mí no me da miedo, la competencia es buena, Sí. ¿verdad? Te hace crecer. Entonces yo le dije, no, no, para nada, más bien nos abrimos, claro, a las personas que van, ¿verdad? Por eso muchas veces me dicen,
pero es que nosotros no vemos publicidad. Usted nos sale contando qué es lo que pasa en el menú de degustación, cómo lo hacen y qué hacen. No lo contamos porque hace parte de la experiencia. La idea es que haya una sorpresa. No saben dónde van, no saben qué van a comer, no saben cuáles son los maridajes, no saben quién los va a atender, ¿verdad? No saben cómo es el lugar, porque entonces, bueno, todavía lo veo, porque yo no me desconecto de eso, yo tengo que estar siempre ahí, pero las personas que hacen las reservaciones y todo esto, siempre están preguntando, y pueden mandar fotos, y fotos de los platos, y qué es la comida, y no, y siempre, desde que empezamos, ha sido así, ¿verdad? Entonces, si nosotros hiciéramos eso, se perdería la esencia, Claro. ¿verdad? Hasta cuando van a empezar a comer. ¿Y esto qué es? Ya yo explico de un inicio que nosotros vamos a explicar el plato y vamos a decir, les vamos a contar cómo lo hicimos y el porqué del plato, pero después de que lo coman. Porque lo más interesante es que lleven a la imaginación todo eso que están comiendo, sin saber qué es. Sí, es una experiencia y ya pareciera comercial, pero no, o sea, no lo es, literal. O sea, he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones ahí y sí, es una experiencia totalmente diferente que hasta platicando con cuates mexicanos, no hay algo tan así. Porque sí, o sea, uniste un montón de elementos de diferentes ámbitos, del este estilo nuevo del concepto de Dark Kitchen, del Secret Location, de los maridajes y la degustación, de poner platos costarricenses que son para el tico patrimonio, ¿no? El gallo pinto, el casado, verduras o frutos del ayote, o sea, todo ese montón de cosas ticas, pues las lograste y las has unido, hiciste en una licuadora y sale el taller de Billy y sazón a lo que soy. Sí. Que Sí, creo sí. eso es una experiencia, pues que literalmente solo los que la viven, entienden ok, ya entendí. Pero que también puedo entender un poco el otro lado donde es perfectamente el crimen perfecto, ¿no? El de Sí. no te digo que te voy a dar, ¿no? Y también se puede prestar para que, bueno, aquí está un vaso de agua y dos jocotes, ¿no? Sí, sí, sí. Se presta, ¿no? Muy latino, con una mentalidad muy latina de decir, es que me van a transear. Llegas y es como es Sí, aquí. como que también es esa parte, sí, como decir, y tenés toda la razón, es muy latina. O sea, y me incluyo, ¿verdad? Que nadie se vaya a decir, pero no se incluye, o sea, el Sí, europeo, ¿no? Que decimos, no, me voy a gastar esa plata y la voy a perder, es correcto. ¿verdad? El europeo o el extranjero dice, voy a ir a probar, Y confía. le voy a dar la oportunidad. Una vez. Y me decía, bueno, eh, nos visita mucha gente de Costa Rica, hasta dueños de restaurantes interesantes, que han tenido una trayectoria muy grande, no voy a decir los nombres, nada, pero, y me acuerdo de este señor que me dice, y el tico no perdona. Y yo me quedé como pensando, y yo, ¿pero por qué? Me dice, porque no te da una segunda oportunidad. Y puede ser cierto, ¿verdad? Puede ser cierto. Lo que pasa es que tal vez lo que nos hace falta es ese gusanillo de querer probar, ¿verdad? Ese interés por decir, bueno, voy a ir a ver qué es, voy a probar. Aparte que somos ticos, entonces entre nosotros nos deberíamos de ayudar, ¿verdad? No es que es cocina costarricense y no está mal lo criollo, no es cocina criolla, ¿verdad? Nos basamos en lo criollo para crear lo modernista. Sí Lo, que eso me gustó mucho cuando lo mencionaste tú. lo criollo es muy importante porque son nuestras raíces, pero no te vas a ir a comer una crema de ayote como la que crees o la que estás acostumbrado en tu casa. Es muy diferente. Para eso estudiamos, porque a veces la gente se ofende, ¿verdad? Dice, ay, pero entonces la de mi casa es muy mala. No, no es mala, es diferente. Sí. Venga, pruebe algo que es diferente a lo que usted está acostumbrado a comer. Entonces,
Después de ahí usted podrá decir, bueno, fui ahí, pero la crema Yote no es como Billy dice. Es mejor la de mi abuelita. Como me ponían con el plato de la olla de carne, que me dieron durísimo con eso y me pasaban unas fotos. No tengo nada en contra de poner una olla en unos blogs y ¿cómo se llama? Unos troncos ahí, ¿verdad? Como una hoguera. Pero, o sea, dice, esta es la olla de carne de mi abuela, aprenda, me decían. Yo veía esas fotos y yo, por Dios, unos pedazos de papa y yuca, pero te puedo decir que eran como así cada pedazo. Y nosotros gastronómicamente sabemos que eso está mal, ¿verdad? Porque Claro. no hay una buena distribución de los sabores y un montón de cosas. No me voy a poner aquí a dar una clase de gastronomía, pero básicamente está bien, pero nosotros estudiamos para hacer las cosas y- mejor, ¿verdad? Y se tiene que aprender a diferenciar y que cada lugar tiene su espacio, cada espacio tiene sus cositas y demás, porque nos pasaría lo mismo en México, ¿no? O sea, en cualquier esquina, por menos de $1, te comes 2, 3, 4 tacos de lo que sea. Es el taco. ¿Qué ciencia tiene el taco, no? Es como una tortilla y le pones lo que sea. Que ahora creo que viene algo similar contigo, que es ¿qué ciencia tiene un gallo, no? Entonces en México cualquiera podría hacer un taco, Sí. como ¿por qué voy a pagar? O como ¿por qué voy a ir a vivir una experiencia chingona, diferente, vanguardista? Para comer tacos, ¿no? O sea, Si los si como ahí. en la esquina, en cualquier lado, los como por de a peso, de a 2 pesos, de a 5 y de hasta 100 pesos. Como en qué me puede sorprender, ¿no? O sea, ¿qué me puede sorprender de un taco? Y los hay, ¿no? O sea, vas a restaurantes en México de alta alcurnia y dices, puta, o sea, le dieron la vuelta al taco. O sea, sí se Exacto. puede. O sea, sí hay otra cara que tiene el taco. Que ahí vienes, ¿no? Vienes con un menú de 14, 16. 16 tiempos Bueno, en gallos. El de gallos exacto, el de gallos. y Ese es el gallo tapado. el gallo tapado. Que dices, o sea, en la cabeza de Billy sí hay 16 formas diferentes de ver un gallo. Ujú. Y que solamente lo van a poder ver y van a poder entender ese arte, pues yendo. O sea, Así. diciendo, Es la única forma. ¿cómo? O O sea, sea, vamos a ver. Siempre creo que hay que ver hacia las estrellas para llegar al cielo, ¿verdad? Eh, con todo y lo que pasó, también es importante aprender a levantarse, ¿verdad? Aunque uno sepa que uno no tiene culpa de nada, pero uno se siente mal por esas claro. cosas. Pero la valentía está ahí, volverse a levantar, seguir adelante. Y después de eso hicimos uno de 8, como te había contado. Y bueno, pasaron la pandemia y a mitad de pandemia me voy en mayo, por ahí sí, no, abril, por abril creo, abril. Me voy para España, saco una especialidad y de ahí paso a un restaurante de 3 estrellas Michelin, también en San Sebastián, País Vasco. Vamos a ver, creo que es importante entender que yo quería estar en un restaurante de 3 estrellas Michelin, no para decir que estuve en un restaurante de 3 estrellas Michelin. Pues es importante. Claro. Pero más allá de eso, es porque yo quería entender cómo funciona un restaurante de 3 estrellas Michelin. Que posiblemente sea muy semejante uno de 2 y hasta uno de 1. Pero yo, como te dije, nunca tuve un mentor. En Costa Rica no hay restaurantes de estrellas o no ha llegado Michelin todavía acá. Y no hay ningún restaurante, ¿verdad? Sí, que tuvieras Que ese pueda, know-how. digamos, tener todavía ese nivel, ¿verdad? Bueno, tal vez el taller de Bill. Pero yo quería entender, ¿verdad? Y cuando comencé a buscar con varios restaurantes, dije, puchi, con la edad que tengo, ¿verdad? Va a ser un poco complicado que me... Eso es un pensamiento muy Muy latino. En cambio, en Y, España, sí, yo era de uno más. México, de estados para arriba y del charco para el otro lado, la edad no es un límite. Exacto. Entonces, me acuerdo que me llamaron aquí a Costa Rica. Me dijeron, es que tenemos un correo suyo que usted viene para tal universidad y después de ahí quiere hacer una práctica. Y yo, sí.
Me decía, bueno, está bien, lo esperamos tal fecha. Y yo, pero ¿cómo? ¿Eso es un sí? Me dice, sí, claro. Y yo no lo podía creer. Imagínate, eso fue hace un poquito más de un año, tenía 44 años. Imagínate, 44 años aquí en Costa Rica, ¿verdad? Eso es complicado. Sí, ya más bien vas de salida. Exacto. ¿No? Y entonces, bueno, yo estaba en las nubes y yo quería estar ya en ese restaurante y yo ya me imaginaba ahí y todo. Y como todo en la vida, la realidad es otra, ¿verdad? Entonces, y sí, yo creo que también sabía que eso iba a poder pasar, pero me acuerdo que una amiga me decía que fue a comer, que también estuvo en esa universidad y que conoce mucho, Anisa, me dijo, vaya como un investigador. O sea, básicamente eso es lo más importante. Y así pensaba yo, ¿verdad? De encubierto. Claro, porque yo lo que necesitaba era traer ese know-how a mi restaurante. Por lo menos de las cosas que me llamaban la atención y que me pudieran interesar y que pudieran funcionar aquí. Y estuve en la partida de entradas, entré y de una vez, haga esto, haga aquí, haga allá. Me sentía bien, pero al mismo, o sea, contento porque estaba adentro y ya podía ver todo lo que pasaba y cómo pasaba y Sí, cómo ya lo no te lo iban hacían. a contar, ya lo Exacto. estabas viviendo. Y que eso también, ¿verdad? Eso es importante para la experiencia que yo brindo, ¿verdad? Poder entender cómo funciona todo. Pero también por dentro, como te dije, o sea, yo, a mí me gusta ser líder, liderar. No me gusta ser liderado, ni mandado. Entonces, y cero ego, ¿me Sí, entendés? sí, sí, Es sí. una cuestión natural mía. Si yo estoy en un grupo, yo tengo que ser primero, yo tengo que ir adelante. Así soy. Y no puedo cambiar mi forma de ser. Y entonces, pues todo el tiempo mandado, ¿verdad? Haga esto, haga aquí, haga allá. Y me acuerdo una vez que, no sé, puse mi mano en un mueble y nada más sentía así. Y yo volví a ver y hasta para abajo volví a ver, ¿verdad? Y yo me dice, no, no se recueste. Y yo, o sea, qué nivel, ¿verdad? O sea, este mae me pegó en la mano a mí, pudiéndolo agarrar yo el pescuezo, ¿verdad? Y sacarlo por una ventana. Y yo estaba, ¿verdad? Que hasta que me tuve que agarrar, porque como latino tenemos ese problema también, esa sangre caliente, ¿verdad? Y aunque ya tengo cierta edad, pues esas cosas te pueden sacar. Claro. Y también te hablan golpeado y todo es exigente, nunca puedes estar sin hacer nada. Todo el tiempo hay que estar haciendo algo. Y Sí, me time is acuerdo que me money. decían, si no limpie, limpie, ordene, suba, baje, vaya, traiga esto, ayude en la otra partida. O sea, trabajaba 12, 14 horas en un día, en un turno. Entonces fue duro. Y la idea era que yo estuviera toda una temporada, pero ya hubo algo que me comenzó a, bueno, algunas cosas que ya no me gustaban. Y ya había visto lo que tenía que ver, ya sabía, ya entendía, pero algo me estaba llamando y algo me estaba llamando. Y me acuerdo que siempre hablaba con mi esposa y mis hijas todos los días por videollamada y todo, pero llamé a mi esposa y le dije, cómprame un tiquete, que ya me dijo, ¿pero qué pasó algo? No sé qué, ¿por qué? Si usted se iba a quedar más tiempo. Y yo, ya me quiero ir. Nada más compré el tiquete. Porque cuando lo traté de cambiar me salía más caro. Y como a las 2 horas ya está el tiquete. El lunes de la próxima semana. Tiene que irse para Madrid y todo. Y me vine. Ya estaba desesperado. Estuve en Madrid como 3 días en la casa de un gran amigo, Tito, que también estudió allá y trabaja allá. Y sentía algo y algo. Y yo, ¿verdad? Mi preocupación, mis hijas, no sé. Ese sexto sentido que nunca lo había sentido así. Y llegué a Costa Rica y todo estaba súper bien y ya todo el mundo feliz y ya yo más tranquilo. Y a los 8 días se muere mi papá. Sí. Entonces yo digo que eso era lo que me estaba llamando. Y ya yo traía la idea del menú que yo quería. Yo en las noches me acostaba y me ponía con un cuaderno a dibujar y a pensar, conectar los platos que quería. Y bueno, sacamos el menú de degustación, que este es el actual, bueno, el que ya se fue, ya cumplió más de un año, de que teníamos varias opciones, porque es muy complicado decir 14, ¿verdad? Sí. Entonces 8, 10, 12 y 14. Y no sé, comenzamos a trabajar en este menú
y comenzamos a tener mucha visitación de extranjeros en nuestro restaurante. Nosotros habíamos empezado para TripAdvisor como restaurante, yo no me acuerdo si era 290 o algo así, ¿verdad? Y comenzamos a ascender y ascender y ascender. Estos extranjeros salían muy satisfechos y bien, ¿verdad? O sea, en un momento tal vez hasta dudaba de mí mismo, ¿verdad? Lo que es esa vida, ¿verdad? De ese, ¿cómo te dijera yo? El impostor, ¿verdad? Sí, claro. Y comenzamos a ver hasta reservas, ya reservaban desde su país, ¿verdad? Y entonces, obviamente para nosotros es muy importante porque de tener una cena al mes y pasar a estar reservados desde noviembre, diciembre y enero, que ya no teníamos campo. Hasta tuvimos que abrir fechas, o sea, nosotros antes solo atendíamos una mesa por noche. Tuvimos que abrir un turno a las 5 de la tarde, porque era mucha la demanda. Entonces ya escribían, pues se metían a la página y en el calendario estaba buqueado. Sí, full. Y no un mes, a veces 2 y 3. Por ejemplo, en este año pasado, noviembre, diciembre y enero estaban full. Entonces mi esposa me dice, no, abramos una fecha más temprano. El europeo come temprano y el estadounidense también. Y resultó, igual se llenó. Entonces ya decía yo, o sea, ya no parábamos, ¿verdad? Hasta que hubo un momento en que me comencé a sentir ya mal físicamente y tuvimos que cerrar fechas, ¿verdad? O sea, entonces ya nosotros abríamos solo jueves, viernes, sábado, domingo. Ok. Porque yo necesitaba descansar. Al fin y al cabo, el que está ahí siempre soy yo. Sí, porque eras tú, tú eres la cara, tú eres el que le Exacto. hacía, el que supervisa, el que está muy al pie. Exacto. Y comenzamos a ascender, ascender, ascender. Y el año pasado llegamos a primer lugar en TripAdvisor como mejor restaurante de San José. Y a mí realmente pues me hizo sentir muy bien. Yo dije, tal vez entramos entre los primeros 10, dije yo, como un tiempo atrás, ¿verdad? Y fue súper abrupto, ¿verdad? O sea, los reviews son muy buenos, ¿verdad? Y para el que cree que es mi familia la que escribe ahí, no tengo 130 familiares o 140, no sé cuántos hay. Porque sí tenemos eso, ¿verdad? Los costarricenses, o sea, Sí, siempre echan para abajo, ¿no? exacto, O sea, menosprecian y dicen, no, es pero que yo ¿quién se va creo a dejar guiar que por esa guía? Y no sé yo qué. creo que es latino. Exacto, Porque es en México latino. pasa igual. O sea, en México andas viendo qué mexicano está más arriba Ujú. para decirle, no, güey, Vas para abajo. tenemos que estar igual, por lo menos. O Sí, tú sí, abajo, ¿no? exacto. Arriba de mí nadie. Nadie. Entonces es muy latino. Billy, y para ir cerrando, Ujú. ¿qué le falta a tu gusto, a tu aspiración, a tus metas al taller de Billy? ¿O qué viene? O sea, digo, o sea, ¿qué le falta? Porque yo creo que cuando uno tiene un proyecto personal, llámese en tu caso el taller, la cocina, yo acá el estudio, cada quien tendrá su proyecto, siempre queremos más, ¿no? O siempre Ujú. cuando llegamos a eso que creíamos que era el top, aparece algo nuevo. Pero bueno, a ver, ¿qué le falta? O sea, a tu gusto, ¿qué le falta? ¿A dónde tiene que seguir caminando? Y qué es, porque digamos que para crecer hay mucho. Bueno, sí, ahí creo que tenemos, o sea, pues sí, para crecer hay demasiado en todo sentido. Muchos de las personas que van, al fin y al cabo, como siempre hay una interacción, ¿verdad? Muy cercana, porque están a menos de metro y medio de nosotros, me dicen, pero ¿por qué usted no hace esto más grande? ¿Por qué no busca un inversor o, verdad? Creo que parte de la esencia del logro es que sea como es, ¿verdad? Algo pequeño, algo Muy íntimo. muy íntimo, muy privado, ¿verdad? Donde solo atendemos un grupo, ¿verdad? Bueno,
en este caso dos, uno a las 5 y otro a las 7:45, pero creo que ahí está la esencia, ¿verdad? Que primero no te atiende un salonero, te atiende quien cocina, te explica quién lo hace. Yo te puedo hablar de un plato hasta 1 hora, si quisiera, ¿verdad? Lo que pasa es que se convierte en una cena de 14, 12 horas, entonces no podemos tanto. Sí. Y a veces hay esa interacción, entonces el comensal habla, yo hablo y entonces se va alargando. Ellos disfrutan, creo yo, muchos disfrutan. El que no, pues no habla nada y nosotros explicamos A lo que rápido. va y ya. Exacto. Pero para contestar tu pregunta, la cocina, vamos a ver, no es solo el taller de Billy, es la cocina costarricense. Creo que la parte de turismo, que es el ICT, creo. Ujú, sí. Ajá. No lo veo. O sea, no vemos ese acompañamiento, ¿verdad? Nunca se ha acercado nadie a decirnos, vemos que ustedes están en esta lista y hay otros, no voy a decir nombres, pero no soy solo yo, o no somos solo nosotros. Habemos, creo que somos 4 o 5 restaurantes de cocina costarricense en este formato, ¿verdad? Si vamos a hablar, estamos hablando de fine dining, que estamos empujando. Yo no solamente estoy empujando por una cuestión del taller de Billy Sazón, obviamente es mi negocio, Claro. y yo trabajo por mi negocio. Pero Pero- si le va bien a ellos, también te va bien a ti. Exacto. Es una comunidad. A todos, Es exacto. un nicho. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha hecho este ministerio para decirnos, vamos a impulsarlos, los vamos a impulsar en el extranjero, en Estados Unidos, que es nuestra mayor cantidad de visitación, ¿verdad? Casi un 70% de los extranjeros que entran a Costa Rica son estadounidenses. Europa también, Asia también. No sé, cuando hacen estas ferias, ¿qué es lo que van a promocionar? Los hoteles, las playas y la gastronomía. Si ya las otras 3 patas de la mesa ya están sólidas, ¿por qué le sigues metiendo peso en lugar de meterle peso al que hace falta para que la economía evolucione? ¿Verdad? Como el efecto de Gastón Acurio ahora que estabas mencionando Perú. Pero no, en Costa Rica no hay un trabajo integral que nos llame a todos estos cocineros que hacemos algo muy semejante a lo que hago yo, nos sienten en una mesa y nos digan qué podemos hacer para que ustedes puedan crecer más. Claro. Nada. O sea, eso no lo vemos. Por lo menos yo nunca lo he visto. No lo has visto. Entonces, creo que lo más importante es que todos estos entes gubernamentales se acerquen a nosotros y nos sienten en una mesa, ¿verdad? Sí, que conozcan las necesidades, quizá, necesidades. o también propuestas de ustedes, ¿no? O sea, Exacto. ustedes ya están cercanos al nicho Ujú. que está buscando la gastronomía costarricense, que no es tico, y que quizá ese feedback que puedan tener va a ser más grande y potencial el negocio. Sí, porque al fin y al cabo los que tenemos el know-how somos nosotros, Total. ¿verdad? Nosotros sabemos cómo piensan, Sí, ellos lo dónde que hacen van, es crean una campaña, la ponen en qué les gusta, España, en etcétera. Exacto, sí. Marruecos, en Estados Unidos, y de ahí se desentienden. Exacto. Y no nos vemos. O sea, la gastronomía costarricense no se ve en el mapa. O sea, Total. cero. Entonces, creo que eso es lo que nos hace falta. A nosotros y estoy seguro que a los demás. Ahora, ¿qué viene? Pues vienen cosas muy interesantes. Viene el nuevo menú de degustación del gallo tapado. El gallo tapado. ¿Y por qué le pusimos gallo tapado? Bueno, le pusimos gallo tapado porque todo lo que las personas van a comer a nuestro restaurante básicamente es un gallo tapado. Claro. Y como es un menú de gallos costarricenses, nos cayó perfecto el nombre. Solo un plato que quisimos revelar como para antojarlos, ¿verdad? Y fue el helado de sorbetera de ayote, ¿verdad? Ayote sazón. Y quedó espectacular. Hasta a mí me gusta. Sí, ahí lo vi. Entonces, no, viene este menú de degustación que es, como te estaba explicando, siempre quiero más. Y
busco la perfección para llegar a la excelencia, que eso es lo más importante. No hay nada perfecto, pero sí la excelencia se puede dar. Entonces, ya no empezamos ni de 8 ni de 6, ya empezamos de 10, ¿verdad? Porque estamos tratando, o eso es lo que yo trato, de empujar la gastronomía a acercarse cada vez más a lo que está más arriba, a lo más top, ¿verdad? Porque esa es la idea. Sino entonces, ¿cómo hacemos para llegar algún momento a tener una gastronomía como España, ¿verdad? Que tiene de los mejores restaurantes del mundo. Entonces, ¿cuál es la única forma? Ver espejos y tratar de acercarse lo más que se pueda ahí. Okay. Entonces, empieza en 10, pasa a 12, y si no hay restricciones y si no les da miedo nada, 16, ¿verdad? 100% maridado, y esta es la experiencia que vamos a ofrecer, la experiencia gastronómica costarricense, modernista, para todo el público. @el taller de Billy Sazón. El taller de Billy Sazón CR. En todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Y bueno, prácticamente estás al pendiente tú de ellas. No tienes un perfil como de chef nada más. Sí, No. es este, ¿no? Ese es el taller. El de batallas. Y el que ven, digamos, ve las otras personas, y yo tengo el mío, que es el personal, que ese no se lo ve a nadie. Ok. Ahí también pueden averiguar reservaciones, por si estuvieran Ahí está dentro y todo, fuera ahí de Costa está Rica. para entrar a la página web, y ahí pueden hacer sus reservas, todo eso. Sí. Pues, Billy, muchísimas gracias, la neta. Digo, yo conocía aparte de la historia, esto de la criminología y demás, me sorprende. Me da muchísimo gusto que seas una persona de las que todo lo va llevando y que eres de los apoyar la onda de que se tiene que estudiar, se tiene que preparar, porque hoy vivimos en un mundo donde todo es pura experiencia y quieren estudiar menos, ganar más y trabajar más. Entonces creo que esto ayuda un chorro de decir las cosas sí se tienen, o sea, sí hay donde prepararse, sí hay que buscar prepararse. Y bueno, realmente me ha gustado mucho las experiencias que he tenido de poder estar ahí en el taller. Han sido increíbles, he podido probarlo, me ha gustado mucho y ojalá muchísimos puedan darse esa oportunidad y atreverse a llegar ahí al taller y vivir toda la experiencia. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que para mí pues ha sido un honor poder venir acá a tu podcast, a tu casa. Y muchísimas gracias por invitarme y por dejarme contar mi historia, ¿verdad? Y de lo que estamos haciendo, que al fin y al cabo para nosotros es súper importante. No, y que sirva, ojalá a algunos otros se les ocurra que se puede, o sea, o sea, que no hay una sola cara de las cosas, ¿no? Y que ya, es que la olla de carne es así, ya no hay otra. No, sí hay otra y hay 1550 formas que seguramente le vas a poder ver. Pues muchísimas gracias, Billy. Ahí está, chamacones, para que lo puedan seguir en redes sociales o reservaciones en @el taller de Billy y Sazón CR en todas las redes sociales. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Chao. Este es un podcast de Fepso Producciones.